Bueno, sobre este tema, había un artículo que salió en Nature Climate Change que nos lo sugirió Sara para comentar hoy, que se trata de un artículo de un investigador que se llama Niklas Boers sobre de Berlín, la Universidad de Berlín, sobre las observaciones de la corriente de circulación del Atlántico, el bucle de circulación meridional del Atlántico, en los que propone un diagnóstico de alerta temprana de cuándo esa corriente podría colapsar, en el sentido de en fin, que estas circulaciones que se producen en el sistema climático, pues que pudiera desaparecer, ser reemplazada por otra, lo que sea, y que habla de que esto podría estar ya ocurriendo, Sara, es algo así, ¿no? Sí, sí, Ah, esto mira, y nos pones es, además el grafiquito en el fondo, muy bien. efectivamente, espera, es esta. ¿Vale? Tenemos la... ¿Esa es? Sí. Sí. La corriente de circulación de vuelco meridional del Atlántico es una corriente que, para que los oyentes un poco entren en contexto, es una corriente que lo que consiste es las aguas cálidas del hemisferio sur suben, 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 bordeando América, llegando a Europa calentitas, hasta llegar al norte, al Ártico. Allí se enfrían, ese agua salada y caliente, al enfriarse se vuelve mucho más densa y se vuelve muy profunda y baja hacia el hemisferio sur, enfriando. Entonces, ¿qué proporciona esta corriente? Aparte de ser un maravilloso sumidero de CO2, porque ahí almacena y capta mucho CO2 del agua, otra de las cosas que tiene es que calienta Europa. A nosotros ese clima benigno de Europa nos lo proporciona esta corriente. También controla los monzones, mantiene el nivel del mar en el norte de Estados Unidos. Digamos que es importante, ¿vale? Esta corriente está muy estudiada y hay dos hipótesis sobre ella, porque pese a que está muy bien estudiada, tenemos dudas. Hay una hipótesis que dice que la corriente siempre es estable, se dice monoestable, siempre tiene el mismo flujo de fuerza. Y hay otra corriente que dice que tiene dos estados, un estado fuerte con una corriente fuerte con bastante velocidad y una corriente más débil, ¿vale? Estado débil. ¿Qué pasa? Que hay modelos que avalan esto, pero hay otros modelos que no lo avalan. Entonces esto sigue siendo un poco dudoso. Este estudio que ha hecho ha cogido datos desde finales del siglo XIX hasta ahora, lo que viene siendo revolución industrial en adelante, sobre la corriente, tanto sobre la fuerza de la corriente como salinidad del nivel del mar, vamos, la salinidad de la zona, en las zonas inferiores del Ártico, ¿vale? Lo marco en el mapa, como la temperatura de agua, justo en esas capas inferiores que es donde hace el giro, lo que diríamos el vuelco. ¿Vale? ¿Y qué se han dado cuenta? Que justo en el sur del Ártico ha habido una disminución de la salinidad debido a que el casquete polar se está derritiendo y está vertiendo mucha agua dulce. Y luego hay otro tema, y es que no solo baja la salinidad, sino que ha habido un aumento de temperatura. Por eso se derrite. Entonces, este tema también han medido el flujo, la fuerza del flujo, y han visto que efectivamente que es mucho más débil. Entonces, no da una fecha, no te dice, bueno, a ver, lo que te dice es, parece que según los modelos y según el pasado, estimamos que se va a debilitar más. O sea, que vemos que se debilita y haciendo regresión vemos que se va a debilitar mucho más. Pero no te dice, oye, se va a debilitar mañana, pasado, dentro de 200 años. No lo sabemos. Pero sí que es un indicador de que aquí hay que hacer algo, ¿no? Es justo como lo que decíamos antes. Si se debilita, aumentará el nivel del mar en el norte de Estados Unidos. Europa tendrá un clima muy frío, o sea, Filomena va a ser todo el invierno.
va a ser esto un poquito desastre. Aparte todo el CO2 que dejará de almacenarse, que eso también es muy importante. Entonces, ¿qué hacer para que no se debilite esta corriente? Pues lo primero, lo que hemos dicho justo antes, evitar que los casquetes se derritan. Porque parece que una de las causas es eso, es ese flujo de agua dulce al mar. ¿Algún comentario? Bueno, aquí parece que es de rigor mencionar la película, ¿no? La famosa película esta de 2004 o así, El día después, o así se llamaba. El día de mañana. O El día de mañana. Jamás pensé que esa película se fuera a mencionar en Coffee Break. Pensaba que era muy mala. Yo no la he visto, ¿eh? Todo el mundo me ha dicho que era tan mala. Es muy mala. ¿No? Yo llegué a mitad de película y dije, Dios mío, ¿qué estoy viendo? Sí. La película planteaba eso, que se paralizaba la corriente del Golfo y todas las consecuencias. Claro, la película planteaba que eso pasaba en pocos días y claro, es una cosa que pasará en décadas si empieza a pasar, ¿no? Y será una cosa más o menos débil, pero obviamente tendrá importantes implicaciones, ¿no? Lo que hay que recordar es que en apariencia es la corriente más estudiada del planeta, porque bueno, pasa por la costa este de Estados Unidos y de Canadá, pero sin embargo también una de las corrientes que más secretos oculta porque es extremadamente compleja, ¿no? Lo que ocurre con esta corriente cuando sube, ¿no? Ahí en la cinta de circulación que presenta Sara, que está en la circulación global, ¿no? Corresponde a la parte azul que está entre Estados Unidos y Europa, ¿no? Pero en la parte que se mete cerca de Groenlandia y por todo el norte de Canadá es extremadamente compleja, ¿eh? Tiene ahí varias subcorrientes, sí, y es muy difícil saber exactamente qué está ocurriendo. Y es una región en la que obviamente tomar muestras es extremadamente difícil y sabemos muy poco sobre lo que ocurre ahí, con lo que este tipo de modelos pues tienen esa dificultad, ¿no? Tienen la enorme dificultad de que deberíamos de conocer mucho mejor la dinámica de esta corriente con objeto de predecir qué futuro va a tener, ¿no? Y cómo pueden afectar ese deshielo que comenta Sara, ¿no? Que es clave. Pero bueno, el modelo pesimista podría ocurrir en este siglo, ¿no? En el siglo XXI. Sí, también hay que tener en cuenta que si vemos las gráficas del paper, los márgenes son gráficas un poquito, los márgenes de error son grandes, son gráficas con mucho ruido, muy raras, porque claro, no solo han tomado las muestras del sur, del norte, de tomas de temperatura muy distintas. Entonces tampoco hay que coger un poquito pues eso con... Hay que tener en cuenta siempre que hablamos y creo que este es un buen ejemplo para ilustrarlo, ¿no? Que la climatología está llena de efectos no lineales. Por eso es un sistema complejo, ¿no? Lleno de estos efectos mariposa, de inestabilidades, en el sentido de que hay veces que un pequeño cambio produce un cambio crítico en algo, ¿no? Que funciona de una forma y entonces llega un momento en que pasas el punto, ¿no? Pasas el punto crítico, entonces ya la cosa se reconfigura a otra forma distinta. A veces hay estos efectos que se suele decir feedback, que creo que podemos traducir como una especie de efecto de círculo vicioso en el que cuando pasas un cierto punto crítico, entonces algo se vuelve inestable en el sentido de que una cierta perturbación amplifica el efecto y ese efecto lleva a amplificar la perturbación. Por ejemplo, un feedback muy bien conocido es el de el hielo y el albedo de la Tierra. Se sabe que las glaciaciones, por ejemplo, no son simétricas, la forma en la que se entra y se sale de una glaciación, sino que es más rápida la salida, el calentamiento. Cuando al final de una glaciación es muy abrupto, muy rápido, y se piensa que eso es por este feedback del hielo, que cuando se empieza a derretir el hielo, disminuye el albedo de la Tierra, o sea, disminuye cuánta luz refleja la Tierra al espacio, porque el hielo es muy, muy, muy reflectante, y entonces eso hace que absorba más, y al absorber más se derrite más hielo. Entonces, este círculo vicioso hace que sea muy rápido el efecto de calentamiento con el que se sale de una glaciación, ¿no? Bueno, pues este tipo de feedback son habituales en estos sistemas complejos que tienen dinámicas no lineales y bueno, por eso son tan difíciles de estudiar y de predecir y se requieren estas simulaciones por ordenador tan complejas. Pero es lo que hace que las cosas no son lineales, es decir, no, si yo aumento un grado, los efectos no son el doble que si yo aumento medio grado. O sea, puede pasar que en algunos sitios, además esto va a ser muy local, pues van a cambiar ciertas corrientes de circulación atmosférica, de circulación oceánica, en algunos sitios va a pasar una cosa, en otros pasará otra, y cuando hablamos de calentamiento global, eso es el promedio del planeta. Pero de hecho se sabe, hay sitios,
en particular, donde el clima pues, ha disminuido la temperatura en los últimos 50 años y no pasa nada. Quiero decir, son esas fluctuaciones que hay sobre el comportamiento global, que es el promedio, ¿no? Que es un argumento que se usa a veces como argumento estos de negacionismo un poco antiguo, ¿no? Decir, no, pero es que en estudios en Portugal de las vides, en no sé qué, se ha visto que se ha enfriado. Y tal. Bueno, sí, se ha enfriado en esa comarca donde cultivan esas uvas y se ha publicado ese paper y se ha hecho muy famoso porque era raro, porque no es lo habitual que pase. Pero sí, pasa en algunos sitios que pasa lo contrario, pero bueno, como, en fin, lo dicho, es un sistema complejo. Bueno. ¿Alguna cosita más? Un punto importante a destacar, ¿no? Claro, la corriente del Golfo uno dice, bueno, pues esto afectará a Europa, ¿no? Porque obviamente nos da el clima cálido que tenemos y que se trastoque la corriente del Golfo puede implicar que bueno, como comentaba Sara, pues que se enfríe un poquito Europa. Pero realmente lo que va a provocar es un cambio a nivel global enorme, porque recordemos que el Atlántico Norte es una región enorme de la Tierra, ¿vale? Que no estamos hablando de una cosa del tamaño de España, estamos hablando de todo el Atlántico Norte, de toda la costa desde Estados Unidos, desde Cuba hasta Groenlandia y toda la costa europea. Eso va a afectar a los monzones, y va a cambiar el ciclo de monzones, va a cambiar el ciclo de lluvia en el Amazonas. Eso puede cambiar completamente la agricultura en toda Latinoamérica y pueden generar hambrunas terribles en Latinoamérica. Y solamente un cambio en la corriente del Golfo. Es decir, no es un fenómeno local, no es un fenómeno, está perfectamente acoplado, es uno de los elementos claves de la circulación de calor entre el Ecuador y el hemisferio norte que afecta a escala global. El propio artículo en Nature Climate Change comenta eso, que puede, caso de que ocurra este colapso, le llama colapso de esta corriente, probablemente afecte a monzones y a lluvias en el Amazonas.